Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido. Es un gusto saludarlos. Soy Eduardo Arismendi, uno de los socios de APSA, y junto con Gustavo, que pido que te pares por favor, Carolina y Sonia, somos los tres responsables de socios de APSA y responsables de tratar de que siga en un buen camino. Bueno, son 25 años que nuestro querido país, tan demandante y tan desafiante, parece mucho más. Para una pyme de por sí ya es un logro en sí mismo. Y siempre empezamos con una idea que creíamos que uno tiene una idea de qué es lo que hace. Éramos una empresa tecnológica que dábamos servicios de tecnología. Así avanzamos una etapa hasta que pudimos consolidar relaciones con muchos clientes, de los cuales hoy están acá presentes, y que tenemos una continuidad de servicio de más de 20 años. Entonces eso también es un indicador bastante fuerte. Y después se nos ocurrió de repente, analizando esas cuestiones estratégicas, que cuando uno va a una conferencia, escucha a los capitostes del tema o lee un artículo interesante, las quiere replicar, en el día a día una pyme a veces es imposible, impracticable. Entonces, en algunos momentos de lucidez dijimos, bueno, veamos cómo nos ven los clientes, la mirada del otro, pues nos creíamos nosotros que hacíamos todo bien en un sentido, nos parecía bien, la continuidad del servicio que nos daban los clientes eso lo indicaba, pero por otro lado, cómo nos veían los clientes. Y en la era de los KPI, dominando todo, los KPI se cumplían, pero la devolución que tuvimos fue una devolución cualitativa. Y los clientes nos dijeron, son confiables. ¿Y qué significa ser confiable? Significaba que después de indagarlo con ellos, nos decían que podían pasarnos la pelota, tirarnos un problema, y que nosotros siempre había alguien que levantaba el teléfono y que se hacía cargo y lo resolvía. Con lo cual nos dio un estado o un estatus en el cual nos gustó todavía mucho más, y a su vez eso nos hizo ver cómo había sido la evolución y cuáles son los elementos más allá de la tecnología, porque para una pyme estar en el tope tecnológico es muy difícil, porque el ancho de banda no nos da la espalda, pero ¿qué es lo que pasaba ahí atrás? Y lo que pasaba sencillamente era que había un equipo de trabajo, había personas, y que ese teléfono no era un call center, lo levantaba alguien de APSA, y recurrentemente pasaba eso. Eso es un ciclo, se fue retroalimentando, y hoy, que para nosotros es un día de celebración, quisiera que la primera celebración fuera hacia nuestro staff, que es el motivo por el cual estamos hoy acá. Así que les pido al staff que se levante, en serio, levántense, sé que es incómodo, márquensela, yo estoy acá, ustedes están ahí, y le vamos a dar un aplauso para todos los staff. Muchas gracias. Muy gentil de su parte compartir esto con nosotros, y ahora les presento a Ana y Fabricio, que van a seguir con la rutina. Hasta luego. ¿Se nos escucha? Ah, ahora sí. Ahora sí, ¿no? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Si hablamos de más, nos muteás, cualquier cosa. Bueno, bienvenidos. Gracias, Eduardo, por las palabras. ¿Dónde estás, Eduardo? Ahí estás. Gracias. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo están? Bueno, gracias por estar acá también y poder compartir este momento con nosotros. Vamos a compartir esta noche Les voy a contar un poco de qué se trata la agenda, ¿sí? Vamos a compartir un panel de oradores, por eso están las sillas acá. Unos oradores referentes en el sector, en el área, donde vamos a trabajar temas relacionados con el futuro del trabajo. El futuro del trabajo, la inclusión, la reinserción laboral y el valor que tienen las habilidades humanas en este mundo que tenemos tan lleno de tecnología hoy en día, ¿sí? Después de disfrutar de ese panel, va a venir Gustavo a decir sus palabras, a él también le va a tocar. Y después va a venir una parte muy importante para la noche, que van a ser premios al final, ¿sí? Va a haber un sorteo. Así que no sé si todos pusieron sus papeles en la urna que estaba en la entrada, si no están a tiempo. Todos chequeando.
Bien, va a haber premios muy importantes. Bien. Bueno, después viene algo quizás un poco más importante que esos premios, que es el cóctel que nos estaba preparando acá la gente de Malois. ¿Sí? Así que vamos a poder seguir disfrutando de esta noche, compartiendo y generando nuevos vínculos y amalgamando otros quizás ya estables. ¿Sí? Bueno, y para arrancar y empezar a meternos un poco en el tema de esta noche, le voy a pasar la palabra a mi socia, que les va a contar de una dinámica que nosotros solemos hacer en nuestras capacitaciones. Bien, lo primero que le vamos a pedir es que saquen el celular, ¿sí? Y le vamos a pedir que escaneen un código QR, bien, que está ahí. En el caso que no puedan ingresar, pueden entrar a menti.com y ahí está el código también. Es una dinámica corta, es una pregunta, ¿sí? Como para entrar en tema. ¿Todos pudieron? ¿Alguien no pudo? Si están muy lejos se pueden acercar. No hay señal. Hay un Wi-Fi que es Maloi, por las dudas. La contraseña es costanera con minúscula. Quizás ese sea un buen dato para empezar. Costanera en minúscula. ¿Pudieron? ¿Necesitan ayuda? ¿Ahí estamos? Ahí estamos. ¿Entró? ¿Sí? ¿Pudieron? Ahí va, de a poco. Costanera solo en minúscula. Sí. Bueno, hay varios que ya pudieron. Ajá. La pregunta es, ¿qué valor humano te gustaría conservar en un mundo dominado por la tecnología? ¿Sí? ¿Qué es eso que no queremos que se pierda más allá de los avances en la innovación? En pantalla van a ir apareciendo los resultados y las palabras que se repiten aparecen más grandes, ¿sí? Algunos todavía escribiendo, algunos entrando a Wi-Fi. Estamos bien igual, ¿eh? Estamos en 72 personas ya entraron. Espera que me corro, espera. Yo pensé que me estaba sacando una foto, pero no. Bien, tenemos 45 respuestas de 72. Vamos a Tienen que poner más. enviar, no solamente el pulgar para hacia arriba. Hay un botoncito que dice enviar. Ahí estamos, mira, 74 y 75. Dato clave. Sí, buen dato. El Wi-Fi y enviar eran necesarios. Bien. Bueno, estamos. Bien. Sí, ahí estamos. Vamos a elegir las 3 palabras más repetidas. Bueno, empatía, claramente. Las que aparecen más grandes son las que más se repiten. ¿Sí? Ajá. Empatía, respeto. Y después estaría entre confianza. Bueno, confianza, confiabilidad van un poco de la mano, ¿no? Así que quizás pueden ser esas 3. Y hablando del humano, ¿sí? De los vínculos, le queremos pedir a las personas que votaron empatía, confianza o confiabilidad y respeto, si pueden ponerse de pie. Bueno, bienvenidos porque esta conexión es lo que estamos buscando justamente. Así que gracias. Gracias. ¿Te parece con esta buena energía y damos inicio esta sinergia? Vamos a dar inicio a presentar al panel de oradores de esta noche. Y para eso, ahora sí tengo machete porque estas personas tienen un CV muy suntuoso y no me los acuerdo de memoria. Nuestra primera panelista va a ser Daniela Mora Simoes, directora de personas en Grupo OMIT, presidenta de la Junta Directiva del SH Argentina y referente en diversidad e inclusión en IDEA, con una amplia trayectoria en liderazgo y transformación cultural. Daniela también es autora y docente y ha dedicado su carrera a poner a las personas en el centro de la estrategia organizacional. Bienvenida, Daniela. Te dejamos el lugar. ¿Dónde quieras? Bien, continuamos con Eduardo Coco Oderigo, abogado, speaker y cofundador de la Fundación Espartanos. Desde hace más de 10 años impulsa la reinserción social a través del rugby en cárceles de todo el país, transformando la vida de miles de personas privadas de su libertad y mostrando cómo la empatía, el deporte y la resiliencia pueden generar verdaderas segundas oportunidades. Bienvenido, Coco. Bueno, y esta noche también nos acompaña Martín Tetaz,
economista, docente y actual diputado nacional con más de 20 años de experiencia en investigación y docencia. Se ha especializado en economía del comportamiento y comunicación aplicada a la toma de decisiones. Reconocido conferencista acerca de la economía de empresas y lidera con un enfoque práctico, mostrando cómo lo humano impacta en lo económico. Bienvenido, Martín. Bien, y para guiar este intercambio contamos con la conducción de Pablo Casabona, periodista y licenciado en publicidad, con una sólida trayectoria en medios, comunicación y marketing. Magíster en marketing y diplomado en estrategias digitales, ha trabajado en instituciones y empresas de gran relevancia como la DEVI, Banco Itaú, el Teatro Colón, MX+, y la TAM Noticias. Bienvenido. Ahora sí, los dejamos en buenas manos, Pablo, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Tengo acá, sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Buenísimo que empatía haya sido la palabra clave, la keyword estratégica, y sobre todo sin acento, porque lo hace mucho más humano. Nos equivocamos. Así que me encantó que empatía sin acento haya sido la más votada. Si no, la inteligencia artificial nos hubiese puesto definitivamente con acento. No es para retarlos, ni mucho menos, es simplemente a modo jocoso para iniciar esta charla. Y para iniciar este ping-pong de preguntas, la dinámica que vamos a hacer es irle preguntando a cada uno de ellos, pero primero unas preguntas generales para que nos vayan pudiendo responder. En este contexto, APSA está cumpliendo 25 años fortaleciendo el capital humano para todas las empresas y para ustedes, muchachos que están aquí, ¿qué significa hoy el valor de lo humano? Si querés, Daniela, comenzar. Acá tenés un minuto. ¿Se escucha? Bueno, primero, felicitaciones a APSA. He trabajado en una pyme alguna vez y sé el valor de las personas, por eso celebro que el reconocimiento, porque cada persona es única, sobre todo en organizaciones donde cuando uno tiene un valor único y son pocos, suma un montón. Así que felicitaciones a ustedes por este evento y a todo el equipo. Bueno, yo como estoy en el mundo de las personas, a mí ya no me gusta hablar de capital humano. Justo hay un economista, así que Martín después dará su opinión. Justamente me gusta hablar de personas, porque creo que no somos un capital, sí somos personas que agregamos mucho valor a las organizaciones y justamente por lo que surgió acá, ¿no? Por nuestras emociones, por el diferencial que cada persona da a la organización. Entonces, ¿cuál es el aporte? Recordame exactamente cómo era. El valor de lo humano. El valor tiene que ver con esto, no quiero espolear lo que vamos a hablar después, pero creo que tiene que ver con la identidad que cada persona le da a una organización desde la gestión de las emociones. Creo que eso nos hace únicos y las emociones mucho más que hasta que el saber técnico, ¿no? Es decir, la empatía, la confianza, el respeto, esos valores hacen que las organizaciones se diferencien más allá del servicio o producto que tienen. Buenísimo. Martín, si querés. Soy bastante más optimista respecto a la capacidad de las emociones para ser modeladas por inteligencia artificial y creo que no es ese el atributo principal nuestro. Creo que pensar afuera de la caja es uno de los principales atributos. La mayoría de los motores de inteligencia artificial están entrenados y son premiados en determinados contextos. Ayer veía una investigación de por qué las inteligencias artificiales alucinan. Cuando no saben decir no sé. Y yo decía, es exactamente lo mismo que hacemos los humanos. ¿Sí? Es raro encontrar un humano que diga no sé. En general el humano cuando le preguntan algo que no sabe, chamulla. Bueno, le dicen alucinar, es el término técnico de la inteligencia artificial, pero realmente la inteligencia artificial chamulla cuando no sabe. Pero lo que nosotros hacemos sí diferente y que es difícil de entrenar una inteligencia artificial es pensar afuera de la caja. Es decir, dar una respuesta que no surge de un estímulo y que no podría haber sido entrenada antes. Que tiene obviamente creatividad, pero no solo creatividad, sino un tipo de creatividad que es imposible de predecir. Me parece que esa característica humana es única. Gracias. Coco. A mí me disparó, perdón,
para otro lado, más allá de lo que fueron diciendo, me llevó a un lugar donde el valor de lo humano tiene como una finalidad que muere con el ida y vuelta y que no hay nada atrás. Cuando esas relaciones con distintas personas no te puede devolver nada del otro lado. O ya sabes que es por el simple hecho de relacionarse. Y si lo llevo a una empresa es difícil, porque un jefe con una persona que acaba de empezar es difícil. El chico que acaba de empezar quiere quedar bien con el jefe y si te dice tirate al río se tira. Pero hay veces que como jefe te das cuenta que lo haces por convencimiento. Y cuando llegas a ese punto, que para mí tiene que arrancar desde el desinterés de sacar tajada. Cuando en vez de estar tirando para uno es dar. Y la devolución se nota. Se nota no solo en lugares, en contextos donde nos movemos habitualmente, yo por lo menos me muevo habitualmente, sino en otros ambientes donde no les voy a explicar a ustedes lo que es cuando ves sinceridad del otro lado. Y cuando la ves del otro lado es como que forman parte de un mismo equipo. Ahí es donde quiero destacar el valor, pero bien profundo de lo humano, ¿no? Bueno, quédate con el micrófono, así hacemos ahora al revés para la segunda pregunta general y empezamos con vos poco. Y en función a esto que estábamos contando, cómo las tecnologías, este advenimiento tecnológico que tenemos actualmente, la IA y todo este mundo que se avecina o que ya está presente, cómo son herramientas para asistir a las personas, o si todavía no estamos usándolas de forma correcta o completamente bien. ¿Qué opinás vos? Bueno, yo lo escuché hace poco a Santiago Bilinkis y que te dice que muy poca gente utiliza como debe la inteligencia artificial, que lo usamos como Google, más o menos, y han pasado ya varios años y todavía no nos sumergimos de lleno. Y yo aprovecho y me voy a la cárcel, y una vez que llega uno a la cárcel, para registrarse hay un papel y una virome. ¿Sí? Es el día de hoy, pero no solamente el registro en la primera puerta, sino en la segunda y en la tercera. ¿Sí? Papel y lápiz, o papel y virome, pasan los años, pasan las personas y seguimos con de la misma manera. Martín, si querés. ¿La pregunta? Sí, la tecnología y todo este advenimiento tecnológico está siendo bien usado por la gente como herramienta, o todavía no lo entendemos como herramienta. No, yo creo que después va a haber preguntas más puntuales sobre eso. Yo creo que todavía recién, o sea, promptear, el arte de saber preguntar, sí, es una de las más difíciles de todas. Recién está empezando a haber especializaciones en prompteo. Entonces nosotros estamos acostumbrados, además venimos de un sistema educativo donde le pedimos al docente que tenga las respuestas. Nunca se nos ocurrió que sepa preguntar. Por ejemplo, imagínate que el examen tal vez tendríamos que empezar a hacerlo en vez de nosotros preguntando, yo soy docente en la facultad, pidiéndole a los alumnos que hagan las preguntas. Claro. Capaz que si nosotros cambiamos ese paradigma y en vez de aprender a responder, aprendemos nosotros a preguntar, usaríamos mejor seguramente la inteligencia artificial. Por ahora es como decía Coco recién, lo usamos como el Google, es un Google con esteroides, digamos, ¿no? Puede un poco más que el Google, o simplifica que el Google te tira 25 páginas y bueno, esto te lo ordena un poco la respuesta. Pero no sabemos todavía, no sabemos nada de cómo preguntar y de cuánto puede cambiar el resultado en función de cómo preguntar. Está muy bueno porque desde lo humano, y siendo docente, vos también, Daniela, lo sos, y yo también soy docente, veo que el cambio será aprender a enseñarles a pensar a los chicos, ¿no? Como que hay toda una filosofía de que uno le tiene que enseñar lo que ya está escrito y que lo repitan y ahora, bueno, que puedan tomar decisiones propias con herramientas que tengan a su alcance, y claramente la tecnología es una de ellas. Sí, coincido. Voy a volver para atrás para seguir adelante. Coincido con lo que dijo Martín. Yo estoy haciendo en este momento un programa de directorios donde justamente lo que más se ve es qué decisiones hay que tener en cuenta a la hora de incorporar IA en las organizaciones. Está viniendo mucha gente que está trabajando en temas de IA en este programa y dice que todavía hay dos cosas que no se sabe cómo va a evolucionar la IA. Una, lo puedo decir, es el pensamiento crítico, es decir, todavía no se sabe, y un poco de Roberto,
con el discernir. Y el otro, bueno, es el tema de la ética, que no es un valor, sino que tiene que ver con los principios éticos, y que eso, en principio, si bien la IA aprende, en principio debiera haber una gobernanza de los humanos en ese punto. Dicho esto, yo separaría, porque no dejamos de estar en la Argentina, y acá tenemos a APSA que sabe más que nosotros del tema. Creo que tecnología está la transformación digital, que todavía hay mucho por recorrer en las organizaciones, y a eso después se suma esta siguiente ola, que es la incorporación de la IA, que hasta hace que se salteen fases de la transformación digital. Pero a lo mejor es, mirá, si no empezaste, tal vez puedas ir a ese estadio en algunos temas. Coincido que todavía es mucho lo que queda por explorar, pero a diferencia de otros cambios que en algún momento se plantearon, no hay duda, todos los que están trabajando en el tema dicen, llegó para quedarse. Yo, a mí siempre me gusta contar un ejemplo. Hace 3 años atrás me tocó ser parte de un comité, de un evento que es bastante grande, que organiza IDEA, que se llama Experiencia Management. Se invitan a los 1.800 como jóvenes empresarios, y todo el evento pasó por el concepto del metaverso, porque las empresas solo íbamos a tener en el metaverso, y hoy la verdad es que no hablamos del metaverso. Creo que ya no es un punto, pero eso sí tal vez pudo haber sido algo que no pasó a ser exponencial. La IA lo es. Creo que la diferencia con otras tecnologías, lo hablábamos con alguien previamente, no requiere una formación en temas tecnológicos cuando se aprenda a usar. Creo que eso es el cambio más disruptivo que se viene, es que cualquier persona lo puede usar. Ya hay ejemplos, hay organizaciones que lo incorporan. Todavía creo que no es muy exponencial, porque también los que toman las decisiones en las organizaciones tienen que entender cómo esa IA impacta en los reales resultados sustentables del negocio. Ya hay unos primeros datos donde dicen que todas estas experimentaciones no llegaron a ser resultados reales en empresas porque no estuvo articulado con la estrategia y la realidad, la real transformación del negocio. No son experiencias, se está experimentando. Por eso yo hablaría de las dos cosas, transformación digital y como paso evolutivo la IA. Buenísimo. Bueno, seguimos directamente con vos, así ahora vamos directamente con Daniela para que nos vaya contando. Y en función a esto que estabas bien diciendo sobre la IA y la transformación digital, me imagino que desde tu experiencia has encontrado a un montón de empresas, cuando estás hablando con CEOs de otras compañías, o mismo habrá pasado en Grupo Min, que has encontrado quizás algún tipo de rechazo o miedo o temor. ¿Cómo la tecnología fue incorporándose en la empresa y cómo ves vos este misterio del miedo a el advenimiento tecnológico? Yo hay una frase que no comparto, que es: la IA no nos reemplaza. Yo creo que sí va a reemplazar muchos de los trabajos que hoy hay. Lo sabemos, porque ya la transformación digital reemplazó. Eso es en alguna gente que, bueno, si no nos reemplaza, entonces seguimos igual. Que no haya llegado la IA no quiere decir que muy pronto lo vamos a ver en las organizaciones. Creo que lo que genera son otros roles, otras habilidades, y ahí es donde puede haber algún miedo de decir, voy a poder aprender esas cosas nuevas. Yo siempre hablo de las generaciones. Bueno, me especializo un poquito en eso, y es verdad que a lo mejor en el ciclo de vida de una persona no es lo mismo si está a 5 años de irse a una organización y le dicen, mira, todo lo que hiciste hasta ahora no sirve, tenés que volver a aprender cosas nuevas, así tenés 20 años y tenés todo el mundo por delante. Entonces, el miedo creo que no está dado, eso creo que también es un juicio de valor por la edad que uno tenga, sino por toda la mochila que uno tiene atrás, es decir, si no llego a aprender, ¿qué va a pasar con mi empleabilidad? ¿No? Por eso creo que vamos a perder los trabajos que hoy tenemos, sí. ¿Vamos a tener otros empleos? Sin duda. O va a haber un rol, yo estoy en salud, se sabe que los profesionales asistenciales van a seguir, hoy los médicos utilizan la IA, ellos sí la tienen incorporada, pero empiezan a adquirir otras habilidades también. Entonces, coincido con que hay que transformarse. El miedo para mí es una emoción válida, somos humanos, tenemos que tener miedo, no tenemos que tener pánico, que es distinto al miedo, pero el miedo
nos hace ser resilientes para afrontar ese cambio. No, seguimos con vos, Dani. Sí, seguimos con vos. Ya que te tengo acá, seguimos. Sí, directo. Si no, vamos a estar imponiendo. Seguimos con vos. Bueno, estabas hablando de todo este tipo de cambio o este miedo y cómo maneja una empresa, la tuya en particular, este cambio cultural en la organización para todo ese cambio tecnológico también que se encuentra y que se avecina y que a veces decís, bueno, ¿el miedo es parte de la cultura organizacional o la cultura organizacional debe dejar en paños fríos para que esto continúe, avance? Mira, yo puse una palabrita que veo que la puse yo sola porque nadie más la puso y que ayuda a tu respuesta, que es la transparencia. Buenísima. Para mí, la manera en que se gestiona el cambio es siendo transparente, hablando de esto y hablando porque alguna vez, también en alguna actividad que estuve, algún referente en planeamiento estratégico español me dijo, las estrategias no hay que ser ni pesimista ni optimista, hay que ser realista, ¿no? Y entonces no vendamos espejitos de colores, esto que todos vamos a tener trabajo, porque la IA, todos vamos a estar usando la IA, no, porque también vamos a crujir, vamos a tener dolores, vamos a tener que atravesar un cambio en nuestros conocimientos. Entonces yo creo que la transparencia a la hora y el comunicar, el hablar, el generar espacios de confianza para que la gente pueda expresar sus miedos, sus temores, que haya vos hablabas de ida y vuelta, ¿no? Es decir, que pueda haber un intercambio, es clave en todo esto. Entonces, para dar espacio al resto, cómo gestionar un cambio, creo que con transparencia, con mucha comunicación y haciéndonos cargo de nuestras emociones, ¿no? Es decir, porque uno cruje cuando uno está cambiando. Es razonable, nuestro cerebro nos lleva al statu quo, entonces si le decimos ahora tenés que pasar a otro estadio, no resulta fácil. ¿Y qué fueron los obstáculos que te fuiste encontrando cuando quisiste hacer ese cambio cultural? Digo, porque debe haber muchos que deben estar en ese proceso, entonces, bueno, deben tener ese miedito, miedo a levantar la mano, ¿no? Che, ¿y esto cómo lo hago? Bueno, el primer punto que creo que es algo, y sobre todo nosotros somos una organización muy grande, con muchos colaboradores en diferentes roles, y yo siempre digo, es decir, la gente no es que no lo hace porque no quiere o porque no puede, nuestro cerebro también nos lleva al statu quo, eso lo sabemos que es así, buscamos todo el tiempo seguir rutinas, insisto, y en puestos a veces muy operativos, muchos años haciendo lo mismo, a veces en otros modelos organizacionales, personas que llegaron, modelos organizacionales que están dentro de nuestro ecosistema organizacional, por supuesto, de gente que llegó a posiciones de conducción por su saber, no por sus nuevas habilidades. Dice, pero espera, si este saber que yo tenía era el que me daba el poder para estar en este rol de liderazgo y ahora ya no sirve, ¿qué va a pasar conmigo? Nosotros lo que más tratamos de trabajar, a veces nos sale mejor, otras veces no tanto. Por acá hay parte del equipo de personas que son los que realmente llevan a cabo todo esto que voy a decir, es dialogar mucho, es generar espacios de comunicación, de confianza, de transparencia. Creo que eso que es volver a la esencia de las personas, ¿no? Es decir, estar conectados, mirarnos en los ojos y decir, mirá, esto va a pasar, la organización va a crujir. Recién hablábamos con alguien, estamos implementando hace un tiempo un cambio con APSA, que como todo cambio lleva su tiempo, vamos para adelante, vamos para atrás, y hablar de eso, ¿no? Y en esto, mirá, nos equivocamos, tenemos que retroceder y tenemos que avanzar de esta manera. Por eso la palabra comunicación la pondría como muy importante en la gestión de un cambio. Dijiste un par de palabras que, bueno, me llamaron la atención y te he visto en alguna otra conferencia y hablaste mucho sobre líder. El nuevo papel del líder en este tipo de organizaciones en los cuales el cambio organizacional hace, desde el punto de vista tecnológico, decir, bueno, wow, ¿qué es lo que tiene que tener ese líder hoy? Y te he escuchado hablar mucho del mentoring y de todo cómo las personas siguen incorporando información hasta el fin de sus días. Entonces, ¿cuál es el consejo para ese nuevo líder? Bueno, vos lo dijiste bien, a mí me encanta hablar de liderazgo
El resto es un rótulo que nos pones en una organización, director, jefe, supervisor, coordinador, es un rótulo. Hay gente que se cree que tiene más poder, pero tiene poca autoridad si se cree el rótulo. El líder es el que realmente, por vocación y con compromiso, asume el rol de inspirar y guiar a otras personas, ¿no? Por eso para mí es un cambio, es indistinto. El rótulo jerárquico, yo siempre digo, el rótulo es para asumir los riesgos organizacionales. Yo obviamente como directora de la dirección que manejo, asumo y me responsabilizo por los riesgos que tomamos. Ahora, yo no puedo inspirar desde ese rótulo, sino tengo que inspirar desde otro lugar. A mí hay una frase que alguna vez me comentó un colega mío de otra organización muy grande que trabaja con jóvenes. Querían entender la transformación que estaban teniendo en su organización y sentaron a su CEO acá en un panel con todos los jóvenes. Estoy hablando de una empresa que está dirigida a jóvenes muy grande de alimentos o comida rápida, y dijeron, bueno, vamos a traer a jóvenes que están sentados ahí a hacerles preguntas abiertas al CEO. Y la primera pregunta que le hizo a este joven fue: ¿cuánto tiempo al día le dedicas a inspirar a los jóvenes que están en esta organización? Y lo mató. Claro, Mirá, por eso. ya la primera no lo puedo responder. Tenía respuesta para un montón de cosas. Entonces creo que la clave hoy, a ver, antes uno veía como una carrerita, bueno, empiezo como analista, empiezo como supervisor, llego a jefe, y todo tenía que ver a su vez con más estatus, más oficina, el auto más grande, más plata. Hoy, primero ya oficina, yo me siento en un tablón con mi equipo, la verdad es que no tengo oficina, y creo que no va por ahí el liderazgo, ¿no? El liderazgo tiene que ver, volviendo de vuelta a la esencia, por cuánto sentido le da a uno como líder el poder ayudar a personas que trabajan con uno, a inspirarlos, a tener un propósito y lograr un resultado juntos. Bueno, y en ese orden de ideas, desde ese punto de vista que tenés de líder, ¿qué es lo que estás buscando vos en los talentos? ¿O cuál es tu visión para adquirir nuevos talentos? Lo primero que es difícil encontrar hoy es la pasión. Para mí una persona apasionada resalta. Nosotros decimos un talento es impresionante, pero la pasión, bueno, podés estar con 1000 personas y lo identificás. Y eso no lo da la organización, no lo da una capacitación, lo tenés o no lo tenés, y tiene que ver con cuánto sentido te da lo que haces a tu propósito. Como Franchella en la película, que dice, podés cambiar de todo, menos la pasión. Mira, no la tenía esa frase, pero sí, yo creo que la pasión y son menos las personas que la tienen que las que la tienen, ¿viste? Hay mucha gente que trabaja de lo que le gusta, pero dice, che, me gusta, pero no es mi pasión, ¿no? Entonces, cuando uno puede machear gente que trabaja de lo que tiene pasión, es como, ese lo cuidamos y no queremos que perderlo. El segundo es, hoy pensando en la transformación hacia adelante, es la curiosidad. Hay gente curiosa, es decir, esto decimos, estamos sumando la IA, y la verdad es que vos no puedes esperar que la organización o tu líder te enseñe. Tenés que ser curioso, tenés que estar buscando aprender cosas nuevas. El tercero es la flexibilidad. Ahí el equivocarse no está como mal visto dentro de tener miedo a equivocarse, y está buenísimo poder equivocarse. Mira, de vuelta, acá te voy a responder desde el tema generacional. Yo creo mucho en experimentar, y hay que equivocarse chiquito. Lo que pasa ahora es que las generaciones más jóvenes se equivocan 1, 2, 3 veces. A veces, mirá que yo soy re fan de la generación Z, no me toquen a los Z, soy muy fan, pero también es, sí, estoy experimentando, sí, pero 5 veces cometiste el mismo error. Eso ya no es experimentar, eso es ponete las pilas. Ya es un vicio. Claro, viste que a veces hay como frases que se ponen de moda, entonces yo soy re fan de la experimentación. Ojo que en un momento se convierte en un error que se mantiene, constante, ¿no? Pero la experimentación es parte de la curiosidad, el aprender y la flexibilidad para poder hacer cosas distintas. Y el otro que tiene que ver con esto, que hoy cuando, por lo menos desde las áreas de personas, medimos qué es el talento para adelante, por eso ya no sé, vos me mencionaste a Santiago, que bueno, nosotros también hacemos muchas cosas con Santiago. Santiago hizo un estudio hace poquito donde él decía que ya cada vez
los nuevos talentos no se toman tanto por sus estudios académicos, sino por estas habilidades socioemocionales. Y la otra es la velocidad que tiene una persona para aprender, ¿no? Es decir, creo que eso es fundamental porque justamente como todo el tiempo están cambiando los saberes, eso es muy importante. Dicho esto, déjame pasar un mensaje porque nosotros trabajamos en las dos dimensiones y por mi rol también de diversidad. Yo creo que viene un desafío muy grande para la Argentina y para las organizaciones en general. Todo lo que dije aplica a un porcentaje pequeño de personas en la Argentina. El otro día en un espacio que participo de directores de capital humano nos hicieron una presentación de una organización que se llama, ahora se me fue el nombre, Argentinos por la Educación, que bueno, trabaja mucho con ámbitos gubernamentales y la verdad, digamos, conocíamos los datos, pero cada vez duelen más. Y hay dos datos que yo quiero compartir, uno de corto plazo y otro de mediano, largo plazo, porque esto cada vez va a ser mayor, es decir, la IA cada vez va a complicar más la brecha de empleabilidad en la Argentina. La primera es que se exacerbaron los datos de deserción del secundario. El dato que nos compartían es que 10 de cada 100 chicos terminan en tiempo y forma el secundario a nivel país, 10 de cada 100. Otros terminan en el secundario de la noche, pero en tiempo y forma solo 10 de cada 100, cuando hoy ya para muchas empresas el secundario completo es excluyente, imagínense cuando esté la IA. Y el otro dato que a mí a todos nos conmovió más porque tiene que ver con el futuro del país, es que solo el 56% de los chicos en tercer grado tienen comprensión de lectura. Solo el 56%, es decir que la mitad de los chicos, y lo decían, le pones la palabra mesa y no pueden identificar entre una mesa, una masa u otra figura. Entonces, creo que las organizaciones y todos los ámbitos también tenemos que entender que esto es un tema que tenemos que ocuparnos, ¿no? Porque no es solo la flexibilidad, la curiosidad, sino también es cómo logramos que estos niños puedan tener los conocimientos mínimos necesarios para poder llegar después a pensar en que estas van a ser las habilidades que van a tener que transformar. Muchas gracias, Daniela. Martín. Nos vamos a ir un poco más a lo económico, si te parece bien, no sé. Viene tranquilo. Viene tranquilo. Bueno, como te decía hace un rato, hace 5 años se te ocurrió escribir un libro que dijiste, nada será igual. Parece que tenías la bola mágica, porque hace 5 años ahora nada fue igual. Desde pandemia acá hubo muchísimos cambios, pero cambios en la economía tenemos habitualmente. ¿Cómo ves vos la relación entre la tecnología, la automatización y el futuro del empleo? Con todo este advenimiento que ya veías en la bola mágica. Yo creo que justamente lo que pasaba, o que me motivó en su momento a escribir, es que había mucha competencia para tratar de predecir cuál iba a ser el nuevo gadget o hacia dónde iba a ir el cambio tecnológico. Pero había poco análisis de qué impacto social iba a tener. ¿Qué impacto iba a tener en el mercado de trabajo, en las relaciones de las personas, en la gobernabilidad, en la capacidad de cobrar impuestos del Estado, en la moneda? Bueno, todos en estos años han habido muchos avances en esos temas. Como regla general, como primera respuesta, todas las revoluciones industriales anteriores tuvieron el mismo prejuicio por parte de la sociedad de esto se va a llevar puesto el empleo. El último libro de Rifkin de la década del 90, cuando avanzaba el proceso de computarización, el proceso de automatizar procesos dentro de las firmas, se llamó El fin del trabajo. Vendió millones de libros, se hizo millonario Rifkin, pero nunca nadie erró tanto. O sea, desde el 90 para acá, el mundo, Estados Unidos particularmente, pero el mundo en general, incorporó una cantidad récord de gente al mercado de trabajo. Por ejemplo, cuando escribió Rifkin, no estaba China en el mapa. De golpe apareció China, volcó hacia las ciudades 1.000 millones de personas,
y aumentó la cantidad de trabajadores globales de una manera espectacular. O sea, nunca hubo en la historia de la humanidad tanta gente trabajando como ahora, nunca. Lo que pasa es que cuando uno piensa el tipo de empleos en los que trabajamos ahora son completamente distintos. Total. Por otro lado, Keynes tenía una frase, ¿no?, que es muy buena para el mercado de trabajo. En 1930 le preguntaron cómo imaginaba que iba a ser el mundo en 2030. Y una conferencia se llamaba La economía de mis nietos y trató de pensar eso. Y Keynes dijo, bueno, al ritmo que va a crecer la productividad, para el 2030 nosotros vamos a poder trabajar 3 horas por día y tener un ingreso, vivir como un inglés de clase media. Cualquiera, en cualquier lugar del mundo va a poder trabajar 3 horas por día y va a poder vivir como un inglés de clase media. Y acertó. Acertó. La productividad desde 1930 hasta ahora se multiplicó por 7, la productividad global. En algunos lados más, en otros lados menos. Y efectivamente, si nosotros quisiéramos hoy vivir como un inglés de 1930 de clase media, podríamos trabajar 3 horas por día y nos sobraría plata. Un inglés de 1930, por supuesto, no tenía celular, no tenía internet, no tenía televisor, pero tampoco tenía agua caliente en la casa. Claro. La mitad del día lo gastaba en conseguir leña para calefaccionar el hogar. No tenía calefacción central, no tenía un montón de cosas que nosotros lo damos por obvias, por sentadas, no las tenía. ¿Y qué fue lo que le falló de la naturaleza humana, justamente? Que el humano, las necesidades humanas son infinitas. No se sacían nunca. El humano siempre quiere más. Y si uno hace hoy una lista de todas las cosas en las que gasta plata, en un mes uno cuenta todos los gastos, microgastos, todo, en qué gasté la plata de todo el mes, y después en la segunda columna pone cuáles de estas cosas no existían no hace 100 años, hace 30 años atrás. Se va a dar cuenta que la mitad de la plata que gastamos hoy la gastamos en cosas que nuestros viejos no podrían haberla gastado, y nuestros abuelos ni hablar. Queremos siempre más. Entonces, no sabemos todavía qué tipo de demandas nuevas va a tener la sociedad, como para poder contestar la pregunta de qué impacto va a tener sobre el empleo el proceso de utilización de la inteligencia artificial. Pero podemos conjeturar algunas cosas. Primero, va a ser heterogéneo el impacto. En algunos sectores los va a potenciar. Es una herramienta de productividad. Así que lo que va a hacer es que algunos que usen inteligencia artificial se van a potenciar y van a ser mucho más productivos. A otros directamente los va a reemplazar. Y va a ser complejo entonces. Pero por ejemplo, tomemos el caso de los autos autónomos. Sí, ya se puede, uno puede en muchos lugares del mundo contratar un auto autónomo para que lo lleve de un lugar al otro. Pero así todo, estando la posibilidad del auto autónomo, la gente igual prefiere contratar el auto con chofer, con una persona de carne y hueso. A veces porque quiere conversar con la persona, a veces por desconfianza, por la razón que sea. ¿Sí? Entonces lo que yo imagino es una sociedad que va a estar solapada, donde vamos a tener, como si uno mirara una pila de panqueques, y donde cada panqueque es un tipo de una sociedad tradicional que va a vivir igual que nosotros, otra en la punta de los panqueques que va a estar usando tecnología para cada proceso, y no sabemos nada de qué tipo de demandas nuevas va a haber. Sospecho que algunas van a tener que ver con el uso del tiempo. Entonces la inteligencia artificial puede avanzar, pero todavía no hace bien tareas de cuidados. Entonces, en la medida que uno libera o se hace mucho más productivo, por ahí crece la demanda para tareas de cuidado. Por ejemplo, lo contaba esto Ricardo López Murphy el otro día. Entre los dos censos en la ciudad de Buenos Aires, el censo anterior y este último censo, 2010 y 2022, creció la población en la ciudad de Buenos Aires, no creció nada. En la Argentina, ustedes saben, pasó de 40 a 47 millones de habitantes, creció 16-17% de la población. Pero la población de mayores de 85 años creció 1.600%. Antes, cuando nosotros éramos chicos, una persona de 85 años estaba tocando el arpa. Ahora está vital el tipo de 85 años, las mujeres están lúcidos, hacen actividad. Entonces vamos a vivir muchos más años, por lo tanto va a cambiar la naturaleza del mercado de trabajo, vamos a trabajar mucho más y al mismo tiempo vamos a tener una demanda de tareas de cuidado muy grande, que hoy no tenemos. ¿Quién va a hacer esa demanda? Entonces no está claro si los empleos que va a desplazar la inteligencia artificial pueden disponer de horas para hacer tareas de cuidado, por ejemplo, y capaz que entonces el desempleo nunca escala, todo lo contrario. O sea, yo tiendo a ser un optimista, sobre todo mirando todas las revoluciones industriales anteriores, donde siempre
Rifkin es el caso de yerro más grande de la historia de la humanidad de un pronóstico, pero siempre erraron, desde los ludistas, cuando apareció la revolución industrial textil en Inglaterra, hasta acá, siempre erraron y siempre fueron pesimistas en exceso respecto del impacto que va a tener el mercado laboral, y yo creo que va a ser mucho más heterogéneo el mundo laboral que se viene. Se acabó, sí, la sociedad, ya se acabó hoy, la sociedad del empleo asalariado industrial, sobre la cual se construyó el sistema de seguridad social. Entonces ya ninguno de los que estamos acá nos vamos a jubilar, probablemente. Muchos, no sé, algunos que sean un poco más grandes, pero la mayoría no. Es verdad. Cambió dramáticamente, hay que pensar instituciones nuevas hacia adelante también de seguridad social, cómo se va a reconstruir, pero el mercado de trabajo va a ser mucho más heterogéneo, creo que esa es la palabra clave. Bueno, en función a esto, te escuché 1000 veces decir que o salimos trabajando o no salimos. Y ese es un punto clave en todo esto. Y desde tu función más política que económica, ¿qué estás viendo vos que se está pensando como políticas públicas en el rol del factor humano en el trabajo en pos de toda esa tecnología que ya está con nosotros? Lo optimista que era se me acaba de ir. Porque realmente muchos lo saben, porque a mí me toca justo estar en una comisión que es la Comisión de Legislación Laboral del Congreso. Y la verdad que cuesta mucho, o sea, todavía tenemos un esquema de legislación, la ley de contrato de trabajo argentina tiene 50 años. Es una ley para regular una relación laboral de un mundo que no existe más, donde tu primer empleo muy probablemente era en una fábrica de una empresa grande, de una industria grande. Por lo tanto, la relación laboral era muy asimétrica, había que balancear una relación de asimetría laboral muy grande. Hoy, con alta probabilidad, tu primer empleo va a ser en una pyme, donde hay mucha menos asimetría. Claro. Y por lo tanto, la legislación laboral, además ni siquiera hay un solo empleo. Vos te preguntan, ¿de qué trabajás? Y vos decís, ¿cuándo? ¿A la mañana? ¿Al mediodía? ¿A la tarde? ¿Los fines de semana? Vine en un Uber, recién hasta acá. El tipo que me traía en el Uber era abogado. Me dice, no, lo que pasa es que tengo el auto y estoy pagándolo todavía, entonces cuando salgo, hermano, quiero volver a mi casa, así que prefiero no entremos en ese terreno, pero el tipo hacía un par de horas de Uber. Entonces, y los empleos multiplataformas son cada vez más habituales. Entonces, y eso cambió el paradigma, el miedo al desempleo. Ese fue uno de los errores más grandes del nuestro como analista. Yo estaba convencido en el informe que hago todos los meses que el gobierno iba a tener éxito en estabilizar, pero que no íbamos a estar hablando hoy de inflación, sino de desempleo. Y exactamente, nadie se preocupa hoy por la inflación, o no es la principal preocupación, pero tampoco le es el desempleo. Tiene muchos problemas de creación de empleo en la economía, pero tiene mucha flexibilidad para crear el empleo, un empleo de rápida facturación. Es decir, yo hoy me echan de una empresa, antes yo tenía que mandar un currículum, esperar que me llamaran a la entrevista, ir a 2, 3 entrevistas, el preocupacional, el psicotécnico, a periodo de prueba, cobrar a los 3 meses. Y ahora yo abro el Uber y me pongo a trabajar a los 10 minutos de que me echaban, o incluso antes que me echaban, ¿no? Entonces yo ya tengo ingresos y alguien que trabaja hoy full time, casi nadie, solo el 20% de los empleos de plataformas son full time. Pero si alguien trabaja full time en una plataforma hoy gana 2 millones de pesos por mes y es un salario mejor que ustedes pagarían de primer empleo en cualquiera de las industrias en las que trabajan. Entonces cambió las condiciones del mundo de trabajo, pero la legislación de trabajo le cuesta un montón cambiar. Todavía pesan mucho esquemas de poder de la vieja economía, gremios que tienen un peso muy fuerte. La mitad de los legisladores que están en la Comisión de Legislación del Trabajo, me toca a mí presidir, son sindicalistas. Defienden cuotas de poder y un esquema de poder que ya no sirve más, que no existe más en el mundo. El gobierno tenía la ilusión de que este gobierno iba a venir con una agenda para hacer reformas en ese sentido. También es pragmático, entonces hace lo que puede, ¿no? Y esa agenda medio que la dejó de lado. Entonces viene muy lento y siempre la política está atrás, en la regulación siempre llega lento. Solo que acá el cambio tecnológico es tan brutal y tan rápido que para cuando la legislación se ponga a regular algo de esto, ya nos va a pasar por arriba. Viste que hay muchas veces que, bueno, siendo optimistas, tenemos un montón de pymes funcionando en la Argentina
y gracias a ello tenemos que ver cómo nos diferenciamos, cuál va a ser la ventaja competitiva que tenemos en relación al otro. Y en función a eso, este factor humano, ¿cómo puede ser superior o cómo lo podés marcar vos desde el punto de vista económico en que lo humano sea mucho más que lo tecnológico? ¿Cómo las empresas pueden empezar a ver ese factor humano mucho más importante que lo tecnológico? A mí me parece que el factor humano argentino tiene un atributo que no está en otro lugar del mundo, que es que nosotros aprendimos a estar todo con alambre, a resolver, ¿no? Y eso no es muy común. Lo más común en cualquier lugar del mundo es esta falta de iniciativa de que si no encuentran una solución, se cruzan de brazos y esperan que la gerencia baje la solución. El argentino primero resuelve y después llama a ver cómo había, a ver si está bien lo que hizo o lo que no hizo. Creo que es una oportunidad grande. Segundo, perdón. El nivel de... El nivel de capital humano promedio que tiene Argentina... Perdón, pero estoy a la... Vos me contagiaste más temprano. Era la última, Martín. El nivel de capital humano que hay en Argentina es muy alto, aún con los datos estos que comentaban recién. Es cierto, ¿no? El deterioro de la capacidad de aprender y de la capacidad de enseñar y que los pibes en la escuela no aprenden. Es un dato de realidad. Pero así todo, el nivel de capital humano comparado, cuando una empresa toma la decisión de si se ubica acá, se ubica en Chile, se ubica en Perú, se ubica en Colombia o se ubica en Brasil, Argentina todavía ranquea bien comparativamente en la región en términos de capital humano promedio. Y hay algunas cosas que te das cuenta, por ejemplo, cuando vos viajás y tomás taxi o tomás Uber, vos en Centroamérica, por ejemplo, con el taxista es difícil poder dialogar. Con todo respeto, esto quiero decirlo. El nivel de capital humano promedio de un trabajador raso, que puede ser un taxista, el playero de una estación de servicio, el repositor del supermercado, digamos, un puesto que requiere solo secundario completo, es un nivel de capital humano bajo en general. En Argentina es increíblemente alto. En Argentina el nivel de inglés promedio de la población, hablamos todo como Tarzán, no hablamos inglés, ¿verdad? Tenemos un acento espantoso, mucho, pero comparativamente, las empresas te dicen, no, yo cuando busco en otros países de la región, en Argentina, donde tengo relativamente buen nivel de inglés, bueno, son todas muchas condiciones positivas del factor humano. Muchas gracias, Martín. Gracias. Bueno, Pepito, vamos a hablar un poco de reinserción laboral, un poco de deporte. Contame un poco cómo influye el deporte en la reinserción laboral y social de una persona, desde la perspectiva. Si querés contar, para quienes no te conocen, un poquito de qué es esta Fundación Espartanos y qué haces vos como idea esencial. Sí, esta idea de Espartanos arranca en el 2009 con la idea de hacer algo en las cárceles con personas que estaban privadas de su libertad y que salían a reincidir, ¿no? Y nos afectaba el devenir de todos nosotros. Y no es que lo que llevamos ahí de entrada fue, a mí se me ocurrió esto de llevar un deporte, el que a mí más me gustaba, que era el rugby. Que te habrán dicho que estabas loco. Sí. Lo de adentro, lo de afuera, los guardias, el director de la cárcel, mis amigos. Pero yo sabía que era una buena herramienta que a mí me había hecho muy bien como persona. Lo vi en otras tantas. El deporte en sí, juego a todos los deportes que pueda haber. Pero dije, es una herramienta. Pero si transpirás. Me dijiste Sí, una vez me dijiste, juego a todos los deportes que tengo que transpirar. Si no, no juego, ajedrez no juego. Ajedrez me aburro, bueno, claro, es así, mirá. Fue hace mucho, te hice una nota y me dijiste eso. Sí, es verdad, lo repito, lo reafirmo. Y bueno, esto de que afuera a mí me hacía muy bien y en la vida me hizo muy bien y un montón de gente que te dabas cuenta, el que ha participado en algún equipo y demás, dije, bueno, ¿por qué no puede utilizarse esto en una cárcel, en un lugar donde
estaba planificado, la cárcel a donde fuimos es en el Camino del Buen Aire, el Siamse, es decir, toda la basura, y donde pusieron la cárcel, arriba de la basura, para poner a los desechos de la sociedad, ¿no? Así, el que ideó el lugar ahí... un visionario. Un visionario. Que el olor, no hay agua potable, bueno, las cosas que yo no sabía. Cuando fui a ver dije, uff, qué difícil que salga algo bueno de acá. Como mi abuelo abogado, tratadista y demás, fue un día a mi club, al SIC, y dijo, de acá nunca va a salir un filósofo. Tenía razón. Lo mismo que en la cárcel, como estaban dadas las cosas, qué difícil que alguien no reincida cuando salga. Así fue como arrancamos, con esta idea de que se puede utilizar afuera o se puede utilizar adentro. Perdón que te interrumpa, y haciendo un paralelismo con cualquier tipo de empresa, salvando las distancias, nada te fue fácil. Ni la cancha en la que empezaste a jugar, ni absolutamente nada. Sí, todo era un desafío. Me agarro de una palabra que dijiste hace un ratito, que es pasión. Y cuando vos llevas la pasión a un lado, se nota y no te querés ir. Yo le agrego algo que me gustó, que lo leí una vuelta, que dice, bueno, hay que salir de tu zona de confort, ¿sí? De tu metro cuadrado, pero no salgas de tu zona fuerte, ¿sí? Tu pasión. Yo no salí de mi zona fuerte era la pasión por el rugby, y lo llevé a un lugar que no era mi lugar, pero no me cuesta. Y así empezó a venir un amigo que le gustaba rezar el rosario, su zona fuerte, salió de su zona de confort, pero no de su zona fuerte. Y así cada persona que fue llevando, Isabel Aldao, que le gustaba hacer yoga y le vibra y está por toda la Argentina paseando con el yoga dentro de la cárcel, y que toca la guitarra. Cada uno de los que va ahí es llevar su zona fuerte. Y eso hace que vaya toda gente apasionada. En definitiva, lo que se logra con esto es transmitir tu pasión a otros y se contagian. Porque dicen que el convencido convence, y esto pasa ahí adentro. Estábamos hablando de espartanos, y desde lo que es la filosofía de espartanos, ¿qué pueden aprender las empresas de esa filosofía? No quiero enseñar nada. No me siento capacitado para decirte qué pueden aprender. Lo que sí es, hay que ver. Después cada uno hace su juicio de valor, pero sin ver es difícil. Una vez que llegó un hijo mío, lleva varios de mis hijos, pero uno que tenía 7 años y vio. Fue un error haberlo llevado a los 7 años, porque salimos de ahí y me dijo, papá, la cárcel es lo mejor. Se había divertido. Pero bueno, después tuvo algunas experiencias después, que lo que vio reaccionó un día defendiendo a la gente pobre, por decir, la gente que es pobre no es mala. Adelante otro amigo, adelante una persona que nos comentó eso. Digo, claro, este chico vio. Y así vas creciendo en edad y empezás a ver. Por ahí seguís pensando lo mismo, ¿no? Con esto. Pero una vez que viste, te parás distinto. Es como das un paso y ya ves distinto. Salís de tu lugar, pero esto no es mi responsabilidad. Yo me imagino al pobre Martín como le deben decir, che, deberías hacer tal cosa, habría que hacer, ya que estás ahí, ¿sí? Me imagino cuánta gente te había dicho, ¿en qué te ayudo? ¿Sí? Es eso mismo, decir, ni los Martínez de turno, ni la gente que está en un poder determinado o en una empresa nos van a resolver los problemas, en este caso la de la seguridad, que podemos competir a ver qué es más importante en Argentina, o la seguridad o la economía, y yo te digo la seguridad, porque prefiero no tener un mango y estar vivo, o estar lleno de guita y estar en el cementerio, y sobre eso digo, si es tan importante este tema, y viendo estos resultados de la reincidencia, cómo baja, dije, esto hay que tomarlo más en serio. Y ahí empezó a contagiar mucha gente que empezó a pensar de la misma manera. Bueno, ahora como rugbyers, deportistas, el domingo corrí la maratón. En el kilómetro 32 había un cartel que decía derriba el muro. Haciendo este paralelismo con lo que es tu profesión y lo que estás haciendo, ¿cómo derribamos el muro desde el punto de vista empresarial para abrirle las puertas a alguien que estuvo privado de su libertad? Bueno, este camino de espartanos que arranca con el rugby, la espiritualidad, la educación, un día salían en libertad.
che, yo te voy a jugar con Espartano, pero la idea es llevármelo a mi empresa, difícil. Y vino un amigo, el negro Mendizábal, que tenía la franquicia de Subway, y dijo, yo a fulano me lo llevo. Y vino otro amigo, Brian Hanley, que es el presidente del grupo DAS, Fila, Umbro, y yo a este me lo llevo. Y empezaban a llevarse. Y a poquito fueron llevándose uno y otro. Vino un amigo el año pasado, hace un año, me dice, Coco, yo tengo una compañía de seguros, yo no sé si te puedo traer un espartano acá, no sé si da el perfil, terminaba el secundario, es difícil. Pero me di cuenta que a mi empresa le falta alma. Así que más allá de que no necesitamos un espartano, yo le voy a hacer un lugar. Porque nos llevamos muy bien, pero le falta alma, me dice a esta empresa. Bueno, salimos a buscar a algunos que habían salido en libertad, tenemos espartanos y espartanas, y le mandamos una espartana que acaba de salir en libertad, y la contrató. Y está hace más o menos 10 meses, y no sabía mandar un mail, y ahora manda reportes al exterior, una cosa impresionante. Pero lo novedoso y lo llamativo que esa chica se llama Alma. Muy bueno. Excelente. Y se empezó a multiplicar la gente que quiere dar trabajo, y obviamente se multiplica la gente de adentro que quiere participar de Espartanos. En San Martín, donde estamos nosotros, tenemos alrededor de 500 jugadores, entre 3 cárceles y las mujeres, alrededor de 500 personas. Salen, por decir, 100 personas por año, más o menos ese es el número, pero no tenemos 100 empresas que dan trabajo. Entonces vos decís, trabajamos con 500 y estamos, cuando sale alguien en libertad, decís que está espectacular, me doy vuelta y miro para adentro y digo, ¿le das laburo? Si no lo conozco, si no sé, es difícil convencer a alguien si no lo vio. La invitación está, vengan a ver, no es una obligación después de darle trabajo a nadie, pero te brota, te vibra cuando estás ahí adentro, te apasionás por lo que ves, y si gente que le brillan los ojos porque le estás por dar una posibilidad de trabajo, y tiene un plus que alrededor de 150 personas que estuvieron privadas de su libertad hoy están trabajando en distintas empresas. Hasta el día de hoy varios fueron echados porque se quedaban dormidos, porque había que reducir personal, por distintas circunstancias, porque se iba a otro lado. Nadie hizo un juicio laboral, dato no menor, ¿no? ¿Por qué? Porque si hago un juicio laboral a la empresa que da trabajo, le estoy cerrando la puerta a mi equipo que está saliendo. Es decir, no solo piensan, yo pienso individual, cuando voy a buscar un laburo, cuando me están rajando, ¿sí? Ellos siguen pensando en equipo una vez que están afuera y que los rajan de un laburo por distintas circunstancias, vamos a buscar otra cosa. Pero que estas puertas se van bien de los distintos lugares, estos en la enorme mayoría. Entonces la invitación está, ahí está Pato Perotti, no sé dónde está por ahí atrás, ahí es esa mujer. Si la encaran ahí, quiero ir un día, ¿sí? Y ella se va a encargar de hacer el de nexo, que ojalá termine, bueno, con esto si muchos de ustedes dicen, yo les quiero dar trabajo, nosotros, yo sigo pensando que queremos que no haya 500 en San Martín, que sean 1000. Pero eso vas a tener 200 personas afuera y no las podés atajar. Entonces no podemos poner quinta a fondo porque no tenemos la posibilidad afuera de darle trabajo. Entonces ese ida y vuelta se genera solucionando muchas cosas que por ahí uno cree que le puede solucionar el Estado o el gobierno o el que sea, y lo podemos solucionar entre nosotros, ¿sí? Y cuando te querés acordar, somos parte de la solución. Lo dijo una vuelta Esteban Bullrich. El 50% lo va a hacer el Estado, el otro 50% lo tenemos que hacer nosotros. Y termino con una frase de un mexicano que me encanta, que definía a la persona idealista, que él decía, es la persona que comprende que su misión inicia donde su responsabilidad termina. ¿Sí? Somos bárbaros en un montón de los sí, esa es tu responsabilidad. Ser buen marido es tu responsabilidad. Que tus hijos sean buenas personas es tu responsabilidad, ¿para qué lo tuviste? Trabajar honestamente es tu responsabilidad, esto es otra cosa. Es hacer lo correcto y algo más. Y en definitiva ganamos todos, más allá de que para hacer altruismo yo les diga vayan a otro lado para hacer altruismo, no a la cárcel, pero hay una parte egoísta que es para tratar de solucionar un tema tan importante como el de la seguridad en la Argentina. No podemos no ser parte de este equipo que se llama Espartanos. Bueno, aplausos para Coco.
simplemente para contarles la experiencia, hablamos de liderazgo, hablamos de empatía, hablamos de un montón de valores importantes desde lo humano. Los All Black es un grupo apasionado por lo que hace, que trabajan en equipo, que tienen un líder y te fueron a visitar. No hacen este tipo de acciones habitualmente, no fueron a visitar ni a Matreros ni a ningún otro club, fueron a visitarte a vos. Eso desde el punto de vista de espartanos debe haber sido un logro. Sí, los All Blacks es el equipo más ganador de la historia de todos los deportes. Y se enteraron de espartanos y vinieron hace varios años, vinieron 14 All Blacks a ser parte de esto. Y una tocata con los All Blacks, nada más ni nada menos. Hicimos un partidito menor, no jugaban a los 3 días con los Pumas, no era fácil. Y lo convencimos al entrenador y bueno, hicimos un partidito y en la primera jugada uno de los espartanos se corta, se va abajo de los palos, trae. Y hasta ese momento lo único que había pasado había sido un empate en el 85, no se le había ganado nunca a los All Blacks, éramos los primeros. Ahí suspender el partido. Por nosotros ya está, dijimos. No, una más dijeron. Me agarró Mounga en la apertura de eso, lo miró al Win, le puso una pelota perfecta, trae de los All Blacks. El segundo empate fue en la cárcel con los espartanos. Bueno, y para finalizar, una pregunta para los tres. ¿Cuáles son las habilidades humanas que nunca deberían perderse, aún en un mercado atravesado por la IA y la digitalización? Me perdí. Estaba pasando el micrófono. ¿Cuáles son estas habilidades humanas que nunca deberían perderse? Más allá de que exista la IA, la transformación digital. Es eso humano que quizás empezamos hablando un poco de eso, sí. Desde la empatía, el liderazgo. Sí, ahí están todas dichas, son lindas palabras. En la práctica, ahí está. En la práctica es, mírame a los ojos. Ay, qué lindo. Mírame a los ojos. El brillo en los ojos, ¿no? Exacto, te das cuenta ahí. Es decir, hay una profesora de la cárcel que no sabía nada de rugby y me dice, yo sé perfectamente quién es parte de espartanos y quién no. ¿Y cómo te das cuenta? Y los que son espartanos te miran a los ojos, los otros miran para abajo. El espartano te escucha, el otro cuando te ve te quiere pedir. Y el tercero es el contacto físico, te agarran, te abrazan, te tocan, estás más suelto. El que juega al rugby, el otro está mucho más tenso. Pero a mí me gusta esto de la mirada sostenida a los ojos y después otra que es espectacular, que es el abrazo, pero que dure más de 20 segundos y empiezan a pasar cosas, ¿sí? El abrazo haciendo una palmada no sirve para mucho, pero el abrazo, mirar a los ojos 20 segundos, después me cuentan. Buenísimo, gracias Coco. Me quedo con la pasión, con la palabra que elegiste vos, que era la que había elegido yo en una sola, que había quedado chiquitita la pasión. Pero bueno, me parece que es una habilidad fundamental, una característica humana fundamental que es difícil de reemplazar y que es la que hace la gran diferencia. Yo hago algo cortito, cada vez que me preguntan esto en lo personal, trabajando en salud, a nosotros nos conmovió y nos cambió mucho el tema del COVID. Quiero tomar un poco lo que vos decís. Coincido en salud, todo el tema de la gerontología, la gente más grande. Ya hay mucha tecnología y robots que están acompañando en otras partes del mundo a los adultos mayores. Sin embargo, a nosotros nos conmovió mucho la pandemia y sobre todo el inicio de todo el sector salud, cuando la gente moría sola en la terapia intensiva. Y los médicos y los enfermeros que estaban detrás de esos terribles equipos, gafas, decían, no podemos mirar a los ojos, no podemos dar la mano y no podemos abrazar, y no tiene un familiar con el que morir. Entonces yo creo que la IA, la transformación digital, va a ser un mundo, coincido con vos, tengo una mirada optimista, va a ser un mundo mejor, pero los humanos también tenemos que recordar y valorar nuestra esencia, que es esa, ¿no? Mirar a los ojos, abrazarnos y tener ese contacto. Nosotros en salud, por eso trabajamos mucho lo que es el liderazgo conciencia, la inteligencia espiritual,
y lo vivimos muy muy fuerte en ese momento y nos hizo recordar que por ahí pasa todo, así que lo pondría en esa experiencia que tuvimos. Excelente, buenísimo. Y yo para finalizar, primero agradecerles a todos ustedes, agradecerle a Daniela, a Martín y a Coco, muchísimas gracias por sus palabras. Y recuerdo alguna frase de todas las charlas que he visitado en este tiempo sobre el advenimiento tecnológico, la transformación digital, y que son palabras como complejas y duras, pero siempre se trata de una herramienta, la tecnología, porque del otro lado siempre hay personas. Así que me quedo con esa frase para que se lleven a sus casas. Del otro lado siempre hay personas. Ana, Fabricio. Gracias a los panelistas, me parece que nos quedamos todos un poco regulando, ¿no? Excelente, muy interesante. Los invitamos a tomar asiento de nuevo y le voy a pedir a Gustavo Ripoli, socio fundador de APSA, que nos va a deleitar con unas palabras. Bueno, muchas gracias Pablo, muchas gracias Ana, Fabricio, muchas gracias Coco, Daniela, Martín. La verdad que honrados con la presencia de ustedes, con este panel. Y ya que estamos hablando de lo humano, permítame que presente mi lado humano. Soy Gustavo Ripoli, tengo 60 años, rosarino, casado con Sonia desde hace 29, papá de 3 hijos, Ignacio, Josefina y Juan Bautista, y soy hincha de Rosario Central. Y hoy les quiero hablar un poco desde la emoción que me genera que nuestra empresa cumpla 25 años, pero también desde la memoria de quienes nacimos en las décadas de los años 60 y 70. Los que crecimos soñando con la llegada del año 2000, pensando que era un futuro lejano, y terminamos siendo protagonistas de la transformación tecnológica más importante que tuvo la humanidad. Nos tocó ser una generación bisagra, entre nuestros papás y nuestros abuelos, que le teníamos que enseñar cómo usar un control remoto o cómo conectarse a internet, y nuestros hijos que nacieron con la tecnología al alcance de la mano. Vimos nacer la era espacial y nos emocionamos con la llegada del hombre a la luna a bordo de un Apolo 11 que tenía una computadora de 64K. Soñábamos un futuro con los dibujitos animados de los supersónicos, que nos mostraban autos que volaban y personas que podían hablar a través de un televisor. Recuerdo, recién Martín hablaba de filósofos y autores de 1800. Yo recuerdo a Susana Jiménez en el año de los 80, por ahí, diciendo que sería una tragedia tener que pintarse la cara y maquillarse para hablar por teléfono. ¿Quién no hizo un Zoom estando bien vestido de arriba y en pantuflas abajo de la mesa? Ya en las vísperas de la llegada del año 2000, con el bug del milenio pensamos que el mundo se iba a parar como en el Eternauta. Y en cambio comenzó un tsunami tecnológico. Internet, banda ancha en todos lados, teléfonos celulares inteligentes que terminaron siendo una extensión de nosotros mismos. Después vino la pandemia y aceleró todo. Descubrimos el trabajo remoto. Empezamos a ver nuevas formas de comunicarnos, nuevas demandas que ya venían de los más jóvenes, que empezaban a priorizar todo lo que era el bienestar por encima de lo laboral. Pero lo más importante, empezamos a revalorizar nuestro propio tiempo personal. Hoy, como escuchábamos, estamos en un nuevo punto de inflexión. La inteligencia artificial, la robótica, la automatización de procesos, la Big Data, está transformando la economía, está transformando el mundo laboral, con la misma fuerza que lo hizo en su momento la revolución industrial. Y yo también soy optimista. Yo creo que esto va a potenciar las capacidades humanas de todos nosotros. Ya no hablamos de futuro, estamos hablando de presente. El gran desafío que tenemos, y como lo manifestó el panel, es cómo achicamos esta brecha entre lo que demandan las nuevas tecnologías y lo que los equipos de trabajo y las personas podemos ofrecer. Y esto es un ciclo permanente que nos obliga a aprender, desaprender y volver a aprender,
en un contexto de continua incertidumbre. En APSA estamos convencidos que el verdadero poder de la transformación son las personas. Nuestro equipo lo demuestra todos los días, adaptándose, innovando, pero por sobre todo, haciendo fácil la tarea de todos los colaboradores que utilizan nuestras soluciones, porque ese es nuestro origen. Eso es lo que nos movilizó a fundar APSA, hacer cosas que hagan fáciles las tareas de las personas, procurando mejorar procesos que generen eficiencia en las organizaciones. Estamos viendo lo que hemos compartido recién en el panel, cómo la tecnología está cambiando, cómo los negocios cambian, pero lo único que asegura el futuro es la capacidad humana de adaptarse y de crecer. Y es así que llegamos hoy a cumplir 25 años y estando totalmente convencidos de que siempre delante de una computadora hay una persona, es que tenemos el placer de anunciarles la llegada de Unio, nuestra nueva plataforma basada en un concepto al que le hemos denominado núcleo digital. Un núcleo digital pensado para unir personas, procesos y resultados. Unio es una herramienta de gestión organizacional al cual puede acceder cualquier colaborador conforme a su rol en la organización, de manera sencilla, proveyendo información valiosa para la toma de decisiones. Este concepto, al que le damos a llamar núcleo digital, integra en una sola plataforma más de 50 funcionalidades específicas para las áreas de capital humano, de control de contratistas y de asuntos legales. Áreas que a menudo en las empresas requieren intercambio de información y se encuentran desconectadas entre sí. Pero no nos quedamos ahí. Además, Unio está pensado para operar como un gran hub, capaz de integrar otras soluciones con las que cuenta la empresa y permite la interacción con prestadores de servicios externos, con herramientas de formación, con plataformas de bienestar y todo un abanico de posibilidades para que las personas puedan tener a disposición a tiro de un clic. Y justamente que estamos hablando de personas, una de las características que más nos enorgullece es que Unio fue pensado para ser un puente, para que organizaciones como Espartanos puedan poner a disposición de la comunidad empresaria todas sus actividades, iniciativas. Ahora, yo les mentiría si les dijera que Unio es el sistema más completo, el más lindo o el mejor del mercado. Unio es una solución simple, fácil de implementar, fácil de usar, pensada para todo tipo de empresas sin importar su tamaño o su actividad. Y por detrás, un equipo de personas que está absolutamente comprometido con hacer sencilla la actividad laboral de los colaboradores. Unio es una verdadera herramienta de gestión organizacional, que a partir de entender el rol que ocupa cada colaborador en la estructura de la empresa, hace centro en la persona para mejorar la eficiencia operativa en todo su conjunto. Unio es inclusión, Unio es integración, Unio es oportunidad, Unio es organización, Unio es uno, único y unión. Porque es a partir de entender que cada uno de nosotros es uno y único cuando podemos comprender lo valioso que somos para trabajar en unión. Y estamos convencidos que solamente trabajando en unión vamos a poder construir un futuro juntos. No los aburro más. Le damos nuevamente las gracias por acompañarnos en nuestro cumpleaños. Estamos muy orgullosos de estos 25 años, de haber llegado hasta acá y prometemos seguir con ustedes por más. Bueno, Eduardo ya presentó al equipo. Yo de manera personal les quiero dar todo nuestro profundo agradecimiento, decirles que estamos orgullosos de ustedes
y que sepan que son el verdadero motor de esta empresa. También nuestro agradecimiento a todos nuestros clientes que nos vienen acompañando, muchos de ellos desde hace 25 años. Agradecerles nuevamente a los panelistas, Martín, Coco, Daniela, Pablo, muchas gracias. Y a Ana y Fabricio de la empresa Coru, que hoy nos acompañaron facilitando este evento. Coru es uno de nuestros partners en coaching y liderazgo.